Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Vía Pública. Con un 99,99% de las mesas escrutadas, el CERVEL confirmó lo que ya conocíamos este domingo, que Gabriel Boric y Sebastián Sichel se impusieron en los respectivos pactos en las elecciones primarias presidenciales de este domingo. El candidato a la moneda del Frente Amplio se impuso en las urnas frente a Daniel Jadue del Partido Comunista, logrando un 60,4% de los votos. De esta forma, se convierte así en el candidato oficial del pacto Apruebo Dignidad. Por otra parte, Sebastián Sichel superó a Joaquín Lavín, Ignacio Briones y también a Mario Desbordes en la votación, consiguiendo un 49,1% de los sufragios, y de esta forma va a representar a Chile Vamos en la papeleta directamente ahí en el mes de noviembre. En los comicios de este domingo votaron 3,1 millones de personas, siendo esto la cifra de mayor participación en la historia de las primarias. Bien, y vamos a conversar durante la jornada, durante esta edición, con dos personas para analizar precisamente los resultados de las primarias de este domingo y también qué es lo que se viene para los próximos meses de cara a las elecciones de noviembre. Vamos a presentar de inmediato a Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago y directora también de Espacio Público. Lucía, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, gracias por la invitación. Y nos acompaña también Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos también. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Buenas noches, Lucía, ¿qué tal? Hola, Rodrigo. Primero quisiera preguntarles por lo que fue para muchos la gran sorpresa de la elección de este domingo, esta irrupción por un lado de Gabriel Boric por el Pacto Apruebo Dignidad y por otro lado de Sebastián Sichel. Esto está fuera de todos los pronósticos que tenían las encuestas anteriormente, algo que es una tendencia también, esta situación que se da, que las encuestas ya no están acertando a los resultados que se están dando en las elecciones. ¿A qué se debe, a su juicio, vamos a partir por ti, Lucía, estos resultados que difieren de lo que estaba pronosticado previamente? Sí, lo primero es decir que tenemos que acostumbrarnos a que las encuestas son unas referencias, como hace unos 20 años eran las referencias del clima, que uno las asumía como algo que podía pasar, pero también no podía pasar. Claro. Y esto es bien importante porque estábamos bastante acostumbrados a una cierta estabilidad de los datos electorales, ¿cierto? Con un grupo pequeño de gente que vota, con unos candidatos más bien conocidos, con elecciones que meses antes estaban definidas. Efectivamente, las encuestas, que no son encuestas precisamente electorales, sino de opinión, tendrían a tener, digamos, resultados menos certeros. Y hoy día eso ha cambiado y creo que nos tenemos que acostumbrar a que eso va a seguir cambiando. Y efectivamente cambia porque se mueven tres pisos principales. Primero, se mueve el piso de quiénes van a ir a votar. No sabemos cuántos van a ir a votar. Efectivamente, hoy día el número de votantes crece y disminuye relativamente en cada votación. Segundo, no sabemos la demografía de los que van a ir a votar, las características en edad, de los lugares donde van a votar, que tienen un impacto. Y tercero, también los candidatos han ido moviendo sus alternativas de opinión y sus propuestas bastante. Entonces, candidatos que uno pudiera llamar de derecha, que hoy día reconocen como Sebastián Sichel, la importancia de la clase media, la importancia del rol del Estado, la importancia de los préstamos y las ayudas solidarias en los casos de COVID, también atraen a una población votante o interesada más variada. Entonces, con esos tres cambios tenemos que acostumbrarnos a mucho más variación y también a bastantes más sorpresas. Rodrigo, ¿a ti qué te dice esta situación, esta distonía, si pudiéramos llamarlo de cierta forma, entre lo que la tendencia, al menos, que marcan las encuestas y luego lo que ocurre en las elecciones de este domingo? La transformación, Marco, del mecanismo de voto obligatorio al voto voluntario, este cambio en nuestro sistema electoral, ha traído estas complicaciones, porque antes podías tener un segmento, una muestra, ya sea por clase, por sexo, por decía Lucía, pero hoy en día no basta ello, sino que además uno tiene que tratar de
a los encuestados, o lo que hacen el trabajo de la encuesta, tratar de determinar cuáles de ellos en verdad te dicen la verdad, si es que van a participar en lo que se conoce como el votante probable. Es decir, no solamente basta preguntarle su inclinación política o su intención de voto, sino que tratar de acertar si efectivamente va a concurrir el día de la elección. Y eso las encuestas han estado fallando últimamente. Por eso son quizás las más acertadas son aquellas encuestas que se llaman encuestas panel, en que uno lo que va haciendo es va transformando una referencia histórica de las personas. Entonces no solamente conoce sus inclinaciones políticas, sino que también otro tipo de cosas, consumo, tipo de conversaciones, uso de redes, lectura. Entonces uno va tratando de esa forma de determinar con mayor certidumbre quién es el votante probable. Y en esta elección, bueno, nos encontramos justamente con quizás un fenómeno distinto, adicional al que yo te comento, que es probablemente la incorporación masiva de jóvenes al proceso electoral que no necesariamente han participado quizás de estas encuestas. Entonces, hay dos elementos que te pueden de alguna u otra forma alterar la interpretación que hacen quienes realizan la encuesta de los resultados finales. Votante probable lleva una nueva masa a la cual probablemente todavía no conocemos bien. Rodrigo, continúo contigo. Quisiera preguntarte también hacia qué espacios pueden crecer ambas candidaturas. Por un lado, Sebastián Sichel, que es un candidato, es actualmente hoy el candidato de Chile Vamos. Sin embargo, es alguien que viene desde el mundo independiente. Participó en algún momento en la DC, en Ciudadanos también. Sin embargo, él ingresa a esta primaria como una persona independiente. Por otro lado, el candidato Gabriel Boric también se impone, pero desde un partido que es prácticamente nuevo, Convergencia Social. Tiene una larga historia política, estudiantil también. Sin embargo, se impone a la institucionalidad que podría estar marcando, por un lado, también el Partido Comunista. El crecimiento de ambos va a depender mucho también de la actitud que tomen algunos de los posibles contendores. Me explico. En el caso de Sichel va a depender mucho de la decisión que tome José Antonio Kast. José Antonio Kast presentándose a una elección a primera vuelta en el mes de noviembre, es muy probable que construya un dique hacia la derecha de Sebastián Sichel que va a ser difícil de doblegar. Incluso es probable que Sichel sufra alguna pérdida de votos de Chile Vamos en razón de esta candidatura. Por lo tanto, en ese escenario a él le convendría mucho más acercarse al centro, hacia la ADC, donde tú señalabas bien que estaban sus orígenes políticos. Y en el caso de Boric, sin duda, va a también depender mucho de lo que pase con la decisión de unidad constituyente, quienes se restaron de esta primaria, y que probablemente durante esta semana tendremos novedades en el mecanismo de decisión de su candidatura, si va a haber una primaria o si va a haber una negociación y finalmente va a ser Narváez o Proboste quienes se incorporen. Por lo tanto, eso también va a crear una especie de dique para Boric de crecer hacia el centro. Entonces va a depender mucho de la decisión de ellos. Y quizás también va a recibir un factor que no va a ser menor, que es muy probable que Boric haya recibido votos de estos electores ya. Electores de unidad constituyente, gente que votaba por Narváez o gente más moderada de Proboste que votó por Boric en esta elección para de otra forma frenar una candidatura que a los moderados le asustaba más, que era la candidatura de Jado. Entonces, las posibilidades de Boric de crecer hacia el centro van a estar limitadas por esto, y eventualmente un crecimiento hacia más la izquierda, que podría ser la lista, podría ser frenada por una lista como la lista del pueblo, incluso por su ex amigo Jorge Chap, que es el que suena. Entonces, yo veo que Boric, como algunos señalaban, tiene características limitadas de crecimiento para la elección de noviembre, y por otro lado Sichel tiene un flanco limitado que es la derecha, pero puede de todas maneras acercarse por el centro a obtener quizás más votos o los que necesita para ser presidente o pasar una eventual segunda vuelta. Lucía, ¿cómo evalúas el espacio de crecimiento que tiene cada uno de los primeros ya candidatos confirmados, considerando lo que mencionaba Rodrigo? Por un lado, la candidatura ya de José Antonio Kast, y por otro lado, también por el lado de Gabriel Boric, más cercano hacia la izquierda, la eventual candidatura que también podría estar levantando la lista del pueblo. A ver, efectivamente la derecha tiene una estrategia mucho más inteligente, si tú quieres, hoy, que es la estrategia de reconocer los que perdieron, hacer rápidamente el duelo, instalarse detrás de Sichel, decir que van juntos, unidos, que Sichel es el abanderado de toda la coalición, que no hay dudas respecto a esto. Y lo que puede generarse es, como bien Rodrigo decía, son los descolgados de la ultraderecha. Pero la ultraderecha
llamémosla con claridad, no quita votos de centro, quita votos de un espacio que es un espacio bastante concentrado, que podría ser un daño en la primera vuelta sin duda, ¿ah? Pero creo que ahí el equipo de Sichel o el equipo de lo que es Chile Vamos ha sido bien inteligente. Podrían estar hoy día peleándose, podríamos hoy día ver que Desbordes se peleara por alguna cosa que dijo Sichel, lo que pasó con Lavín, pero lo que hicieron fue ordenarse con mucha rapidez, porque saben que Sichel les ha traído a la mesa una votación que habían perdido, que es la votación de la clase media, y que además Sichel es un candidato considerado independiente de una coalición de partidos, lo cual también es algo bien interesante, ¿cierto? Porque él aparece como un outsider, pero es más insider que ninguno porque ha sido miembro de muchos partidos además. Sabe muy bien lo que es la vida partidaria. Pero por el otro lado, la izquierda tiene un grave problema, y es el problema que a menos de 24 horas del triunfo aparecen varios candidatos que al parecer quieren ir directamente a la primera vuelta, como Carlos Maldonado del Partido Radical, como Paula Narváez, que dice que va a mantener su posición de seguir, como pareciera una candidatura de la Democracia Cristiana con Yasna Proboste, y la izquierda, o lo que en realidad uno llamaría la lista del pueblo, con el alcalde Sharp, ¿no? A mí me parece bien llamativo este surgimiento de candidaturas, pero acá hay que reconocer dos cosas en el lado de este grupo de izquierda. Uno, acá también, además de las candidaturas presidenciales, estamos hablando de los escaños y los cupos en el Congreso, que no son nada de menores, y en la política pragmática uno tiene que pensar que si no te postulas, pierdes representación en Cámara de Diputados y Senadores, y eso es bien importante para un mundo de partidos, sobre todo los partidos más tradicionales, y sin duda probablemente echar por la lista del pueblo. Segundo, puede ser un espacio de negociación, ¿cierto? Decir que vas a ir a la candidatura para negociar con Boric, que efectivamente el día de ayer salió victorioso, con 1 millón de votos de piso. Es verdad que Boric tiene votos que probablemente no son militantes de su partido, sin duda, ¿cierto? Votos que vienen de la centroizquierda o del centro, incluso algunos dicen de la centroderecha, pero esos son votos que probablemente de tácticos tienen bastante, pero que no son masivos. Entonces, lo que tiene detrás Gabriel Boric hoy es un caudal de votos muy significativo que tiene que cuidar, pero que sabe que sobre eso tiene que construir. La tentación de querer tener 5 o 4 candidaturas de izquierda podría ser muy dañina para la izquierda y podría ayudar bastante a la candidatura de Sichel. Y para profundizar en eso mismo, ¿cuántos de este más de 1 millón de votos que obtuvo Gabriel Boric en este domingo, ayer prácticamente, cuánto de esto se podría llegar a traspasar o cuánta influencia podría llegar a tener esto en la elección parlamentaria, que también es bien relevante y de la que no se ha hablado mucho hasta el momento? A ver, las parlamentarias se basan en muchos casos en un ancla, ¿cierto? En este caso en un árbol tan fuerte como el árbol de Gabriel Boric allá en Magallanes. Entonces, efectivamente, ¿quién se va a querer tomar una foto de candidato a diputado o a senador con un candidato presidencial que marca 2% o que marca 3%? Cuando uno tiene un candidato de una ideología o de una propuesta de país cercana que está marcando el 10 o el 15%. Ahí hay unas discusiones que no son nada de menores, que las tuvimos ya en otros momentos, ¿cierto? Y lo que uno termina viendo son candidaturas casi fantasmales, digamos, sin un árbol que te proteja, que es el candidato presidencial, que además te ayuda a tener una visión frente al electorado mucho más congruente. Y por eso que te digo que la derecha tiene en eso una estrategia inteligente. Creo que esas son las negociaciones que vamos a tener que ver en las próximas semanas. No queda mucho tiempo para esta discusión, pero detrás de la discusión de las candidaturas presidenciales, sin duda, está la negociación por las listas parlamentarias. Rodrigo, ahora, ¿en qué crees tú que queda, en qué pie queda las eventuales candidaturas que puedan surgir desde la unidad constituyente? Ya hay dos que están confirmadas, perdón, la de Carlos Maldonado por parte del Partido Radical, la de Paula Narváez por parte del Partido Socialista, PPD, Nuevo Trato también, y una casi tercera que ya este viernes vamos a poder conocer si es que va o no, que sería la eventual candidatura de Yasna Proboste. ¿En qué pie quedan estas candidaturas considerando el contundente triunfo que obtuvo Gabriel Boric este domingo? No van a partir con el mejor pie, Marco.
por la sencilla razón de que están atrasados. Esta carrera tuvo ya un recorrido, tuvo un mes de campaña bien potente, con franja electoral gratuita, por lo tanto, el competidor que entre van a haber dos corredores ya y llevan bastantes metros de distancia, y eso también corre para la centro derecha, así que independiente de que Proboste decida aceptar la candidatura a representar a la democracia cristiana y finalmente que esa unidad constituyente, puede ser un escenario que se puede dar, ella viene ya con varios metros de atrás, entonces Boric en eso lleva una ventaja importante sobre ellos, entonces ese tiempo hay que recuperarlo. Y por cierto va a tener trabajo en ese sentido. Yo quería, Marco, hacer dos comentarios también relevantes. Uno, las parlamentarias son muy importantes, no solamente por lo que señala Lucía, que al final del día se ha transformado en la piedra a tope del avance de la candidatura de unidad constituyente. El pacto parlamentario ha sido justamente una de las razones por la cual no lo tuvimos en la papeleta del fin de semana, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en ese sentido. Y lo segundo, más constituye un gran ejército que van a tener las personas que compiten con estos parlamentarios, me refiero a los candidatos presidentes, para poder de alguna otra forma poder llegar a aquellos sectores o lugares donde no van a estar presentes. Entonces, no solamente es un beneficio para el candidato, sino que es la posibilidad de alguna otra forma de alimentarse políticamente de quienes van a hacer campaña. Así que va a ser muy relevante la definición de los candidatos parlamentarios. Y otro factor que también va a ser importante y que le va a dar cierto grado de vitalidad, creo yo al menos, a Chile Vamos, y lo podemos analizar con más profundidad, fue la diferencia más acotada de la que todos esperábamos de participación en la primaria de Chile Vamos con comparación también con la primaria del Frente Amplio del Partido Comunista. Fue mucho menor de la que se señalaba y eso en cierta manera da un cierto grado de vitalidad para enfrentar con un buen pie también la candidatura de Sichel en este caso, la elección de noviembre. No solamente lo que señalaba Lucía, esta suerte de rápido acuerdo. Ayer vimos rápidamente a todos los candidatos que habían sido derrotados por Sichel en el balcón. Ahí están viendo la imagen, abrazándose ahí como Joaquín Lavín, de hecho. Y rápidamente hoy los partidos empezaron a trabajar en una lista parlamentaria, en señales para avanzar, y eso sin duda que le da cierto grado de vitalidad a un sector que había quedado muy golpeado después de la elección municipal y muy golpeado también después de la elección de los constituyentes. Bien, Rodrigo, lamentablemente se nos fue el tiempo, es un tema muy amplio para seguir conversando, nos quedan 4 meses ya para continuar conversando al respecto de lo que va a seguir sucediendo, vamos a tener consecuencias también el día viernes, vamos a saber lo que ocurre, por ejemplo, con una eventual candidatura de Jasna Proboste, así que les quiero agradecer, Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago, directora también de Espacio Público, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, chao, chao. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Momento de hacer una pausa, sigan nuestra sintonía porque ya volvemos. Ya estamos de regreso en esta edición de Vía Pública y vamos a conversar sobre educación en contexto de pandemia. Estamos ya en el estudio junto a Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos esta noche en Vía Pública. Muchas gracias a ustedes, Marcos, por la invitación. Subsecretario, el tema que nos convoca hoy es este endurecimiento de las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Educación Superior debido a incumplimientos en el tema de presencialidad. Específicamente en la educación superior hay más de 1000 reclamos que ha recibido la superintendencia. Y quisiera preguntarle primero qué le dicen estas cifras, esta alta tasa de reclamos. ¿La consideran ustedes como alta? Sí, y aquí, Marco, hay que entender también un poco más el concepto. Es decir, hay una serie de elementos que en definitiva hacen que nosotros, digamos, como ministerio, como subsecretaría, estemos instando a las instituciones para que retornen lo más pronto posible y masivamente posible a clases. ¿Esos elementos cuáles son? Primero, un cambio en el paso a paso, que establece esta vez en forma explícita que a contar de fase 2, las instituciones de educación superior pueden, y vamos a ver que deben, impartir clases o realizar actividades en forma presencial. ¿Pero las instrucciones pueden o es deben? A ver, desde el punto de vista sanitario, lo que establece el plan paso a paso y que además está acompañado de un protocolo que elaboramos al efecto con el Ministerio de Salud, es que las instituciones efectivamente lo pueden hacer.
Ahora bien, por otra parte, desde el punto de vista de la Superintendencia de Educación Superior, lo que ella dice es que las instituciones deben hacer clases a contar de la fase 2. ¿Y por qué deben? Porque en definitiva las instituciones han acordado con sus estudiantes una manera de impartir sus clases o de realizar sus carreras. Esta manera de impartir las carreras en formato presencial se vio interrumpida por una razón de fuerza mayor, como fue la pandemia. Y la superintendencia así lo entendió y les dijo, ok, entiendo que mientras dure la pandemia, por supuesto, usted no puede hacer las clases como lo hacía anteriormente. Sin embargo, cuando esa situación comienza a cambiar, como ya lo está haciendo, la superintendencia entonces le dice a la institución, ¿sabe qué? Usted ya no tiene argumentos por los cuales ya no deba hacer los mayores esfuerzos para retornar presencialmente en sus procesos académicos con sus estudiantes. Ese entonces es el contexto, el plan paso a paso, el plan de fiscalización que establece la superintendencia. Y hay un tercer elemento que esto probablemente es lo que a nosotros, digamos, como subsecretaría, más fuerza nos hace. ¿Cuál es este tercer elemento? Me detengo un segundo aquí. Primero, los aprendizajes no son evidentemente los mismos cuando los procesos formativos que han sido diseñados para ser impartidos en forma presencial se hacen en última instancia y por una razón de fuerza mayor en forma virtual o telemática. Segundo, el retraso que ha habido en las titulaciones. Más de un 20% de disminución mostraron las titulaciones en la educación superior el año pasado con respecto a lo que ocurría el año 2019. ¿Y eso por qué? Básicamente porque una serie de instancias finales, como exámenes de grado, como prácticas, simplemente se vieron interrumpidas o postergadas en razón de la pandemia. Y lo último, Marco, y esto es definitivamente lo más importante, es que el efecto que ha tenido la pandemia y el aislamiento en la salud mental de las comunidades y en particular de los estudiantes es enorme, enorme. Tenemos cifras, tenemos estudios que dan cuenta de que el efecto ha sido realmente impactante. Voy a dar simplemente un ejemplo. Estuve en contacto hace algunas semanas, días atrás, con una institución de educación superior que nos indicó que en una encuesta que le hicieron a sus estudiantes, dicha encuesta arrojó que un 30% de los estudiantes que la contestó, un 30%, manifestó haber tenido ideas suicidas durante la pandemia. En definitiva, eso constituye para nosotros un imperativo desde el punto de vista ético, en el sentido de que las instituciones deben hacer sus mayores esfuerzos para que de esa manera, retornando a las actividades presenciales, puedan renovar los contactos con los estudiantes, entre los estudiantes, con sus profesores y de esa manera también atenuar los efectos en la salud mental que ha tenido el confinamiento o el aislamiento. ¿Qué tipo de conversación han podido tener ustedes, o si es que la han tenido en realidad, con los diversos establecimientos en esta misma materia para ir en vías de tratar de retornar al 100% de presencialidad lo antes posible? ¿Cómo han visto, por ejemplo, la disposición de los establecimientos en esta materia? A ver, yo en general nos hemos juntado, personalmente me he juntado con los rectores de las instituciones de educación superior, con los rectores de los institutos profesionales, centros de formación técnica, con vicerrectores académicos también de las universidades la semana pasada. Y en general hay una comprensión de que aquí no es solamente, aquí no hay, podríamos decir, un afán de la superintendencia o de la subsecretaría de querer empujar sin más el retorno, sino que hay una comprensión de que, en definitiva, se está afectando a los estudiantes, se está afectando también, lo decía, recuerdo una vicerrectora académica, la vida universitaria de los jóvenes, que en definitiva, en la práctica termina siendo irrecuperable y constituye una experiencia invaluable, sin duda, para aquel que pasa por la educación superior. Entonces, hemos visto que hay un interés, por cierto, de parte de las instituciones y, sin embargo, hay las lógicas dudas, digamos. Y para resolver esas dudas es que nosotros nos hemos juntado con ellos y diseñamos este protocolo, o más bien lo actualizamos junto con el Ministerio de Salud, que establece un poco las condiciones en las cuales ese retorno debe darse. Lo bueno de este protocolo es que establece que, resguardando el metro de distancia, el uso de mascarillas y la ventilación adecuada, no hay límite de aforo en el campus o la sede respectiva. Eso, por cierto, a contar... ¿Independiente de espacios abiertos y cerrados? Así es. En la medida en que se mantenga el metro de distancia lineal, el uso de mascarilla y la ventilación, no hay límite para el aforo. Y lo otro positivo que considera este protocolo es que los alumnos que eventualmente residan en comunas que se encuentren en fase 1 podrán ir a sus establecimientos, a sus instituciones, en la medida, por cierto, que esas instituciones se encuentren en comunas que estén en fase 2.
Entonces, ¿Eso cómo lo acredita un estudiante, por ejemplo, que se va a trasladar desde una comuna en cuarentena hacia una comuna que está con su pase de movilidad, y él puede dar cuenta con el debido documento que acreditará que es estudiante de una determinada institución, digamos, el carnet, digamos, que podrá tener, que se dirige hacia esa institución y en virtud de eso podrá, obviamente, pasar cualquier tipo de valla, digamos, o escollo que se le presenten en su camino, digamos. ¿Qué otros aspectos considera este protocolo en vías de poder retornar a la presencialidad en la educación superior? Es bastante sencillo. Yo diría que lo principal es un poco lo que mencioné, pero bueno, por cierto, dice también en aquellos espacios en que se atienda público, deberá demarcarse el espacio, el método de distancia, tiene que haber alcohol gel suficiente, indicaciones a la vista, la otra cosa importante es que tiene que hacerse un registro de todos los asistentes a las actividades presenciales, de forma tal de que eventualmente, en caso de ser necesario, se pueda hacer un adecuado rastreo o trazabilidad, como se dice, si es que hubiese algún contagio. También establece, por ejemplo, que las actividades deportivas se pueden retomar, actividades deportivas de carácter formativo, al aire libre, sin problemas, digamos, sin restricción, al interior en gimnasios, siguiendo el protocolo que al respecto estableció el MinSal, en fin. Se pueden utilizar los espacios como las bibliotecas, laboratorios, con la restricción de que sea el método de distancia y la adecuada ventilación. E incluso establece que en el caso en que en un determinado laboratorio o taller no pueda permanentemente garantizarse el método de distancia, que deberá hacerse, por cierto, un especial hincapié en el uso de la mascarilla y en la ventilación. ¿Aforos dentro de las salas de clases? No lo hay. ¿Va a estar diferenciado? No hay límite de aforo, de nuevo, digamos, en la medida en que se respeten... Por eso era dentro de un establecimiento en general, pero dentro de, por ejemplo, una sala de clases tampoco va a haber aforo límite. Si una sala fuera enorme, pensemos, tiene ventilación y la posibilidad de albergar en ella a 100 estudiantes, resguardándose, por cierto, el metro de distancia, no hay ningún problema. Ningún problema. Ahora, ¿qué pasa también porque me imagino que debe haber algún establecimiento o varios que puedan tener algún tipo de dificultad para poder implementar estos protocolos, para poder, por ejemplo, disponer de alcohol gel, de gente que esté vigilando que todos estén utilizando la mascarilla, separando a estudiantes que estén muy juntos, que no estén respetando el metro de distancia? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ahí, a ver, lo que también nosotros damos y hemos conversado con las instituciones, que evidentemente, y también con la superintendencia, aquí hay una comprensión desde el punto de vista de que se debe hacer un esfuerzo por educar a los propios estudiantes. Los estudiantes van a querer seguramente en la sala de clases se van a, entre comillas, portar bien y respetar, pero es muy probable que saliendo al patio, digamos, o al aire libre, tiendan naturalmente a juntarse. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo educativo o formativo por parte de las propias instituciones para hacer ver a sus estudiantes que deben permanentemente resguardar lo que decíamos antes, el método de distancia y el uso permanente de mascarilla. Y nosotros, por supuesto, ahí tenemos el grado de comprensión y flexibilidad, pero entendiendo también que las instituciones deben entender la urgencia de este retorno. Insisto, digamos, esto es sobre todo pensando en los estudiantes. Los estudiantes han sido grandemente afectados y, por lo tanto, sinceramente, nosotros no concebimos que no haya instituciones de educación superior que no hagan esfuerzos significativos para que, a contar de este segundo semestre, del inicio de este segundo semestre, empiecen a retornar masivamente a las aulas. Considerando, por último, que los estudiantes van a estar todos con su esquema de vacunación completo. Recordemos que la vacunación para los jóvenes de 18 años se inició la última semana del mes de junio. Esto significa, en definitiva, que ya para el mes de agosto esos alumnos, esos jóvenes, debiesen tener su esquema de vacunación completo. Entonces, en definitiva, riesgos estrictamente sanitarios empiezan a ser cada vez menor. Siguiendo además este protocolo, la verdad es que los contagios, creemos nosotros, se van a disminuir a su mínima expresión. Ahora, ¿la idea es volver a un 100% de presencialidad de forma inmediata o lo antes posible, o tener un sistema híbrido mezclando también con clases remotas, lo que se puede hacer de forma remota? Mira, nosotros estamos impulsando que se haga, y así lo hemos dicho, así lo dije, digamos, en el oficio que les mandamos el día de hoy, junto con el protocolo a los rectores, que este retorno se haga en la mayor escala posible, considerando que en definitiva el límite va a estar puesto finalmente por el espacio físico y cuántos alumnos podré meter en cada uno de esos espacios, digamos. No te podría dar un porcentaje, pero que sea lo más alto posible. Eso es lo que finalmente nosotros esperamos. Yo espero también que en última instancia todos los estudiantes, independientemente de la carrera que estudien, del curso que hagan, si es teórico o práctico, tengan la posibilidad de ir a sus instituciones de educación superior
durante este segundo semestre. No todos ellos lo van a poder hacer simultáneamente, eso es obvio, pero en definitiva a lo que aspiramos es a que la gran mayoría de ellos sí lo pueda hacer. Ahora, ¿esto va a considerar en alguna forma el requerimiento del pase de movilidad, es decir, tener el esquema de vacunación completo, o es indiferente? Esa pregunta nos lo hacían los rectores la semana pasada. Y eso en definitiva va a quedar al arbitrio de cada institución. Es decir, cada institución en su autonomía va a poder determinar si a lo mejor para determinada actividad exige a sus estudiantes, no sé, para un taller o un laboratorio, que vengan con el pase de movilidad. Ellas lo podrían eventualmente hacer. Se lo pregunto porque, yendo al caso práctico, poniendo un ejemplo, una sala con capacidad para 40 personas, hay 40 personas donde no hay límite de aforo, ingresan hipotéticamente 40 personas y muchas de ellas no están vacunadas, o más del 50% no está vacunado. ¿No representa esto un alto riesgo de contagio? Claro, podría darse ese caso, y sobre todo si tú lo piensas, por ejemplo, en el caso de las carreras del área de la salud. O sea, hace sentido, quizás en otras carreras puede ser menos impactante, digamos, puede tener un menor efecto en otras personas, pero en las carreras del área de la salud hace sentido que eventualmente una universidad diga, ¿sabes qué? Para estos jóvenes que van a ir a un campo clínico donde van a tener contacto con otros pacientes, con otras personas, nosotros les vamos a requerir o les vamos a hacer exigible su pase de movilidad, es decir, que tengan su esquema de vacunación completo. Ellas lo pueden hacer, nosotros no lo podemos exigir, pero ellas sí, en su autonomía, lo pueden hacer. Y hay otro elemento también importante que aprovecho de comentar, Marco, si me permite. También las instituciones tienen la autonomía para hacer exigible la presencialidad a ciertas actividades. También nos lo preguntaban, ¿podemos exigir que los alumnos vengan a clases o vengan a determinadas actividades? Y la respuesta que les dábamos es, por supuesto, ustedes tienen la autonomía para hacerlo. Y es lógico pensar que ciertas instancias, como exámenes típicamente, o ciertos exámenes, tú digas, ¿sabes qué? Este examen tienes que hacerlo en forma presencial. En la medida que tú sigas el protocolo, no debería haber ningún problema, y tú tienes también la autonomía como institución para decirle al alumno, ¿sabes qué? Para esto te voy a exigir presencialidad. Ahora bien, el protocolo también presenta, digamos, y recomienda que las clases puedan eventualmente grabarse o transmitirse, porque en casos de fuerza mayor habrá todavía algún estudiante que no pueda asistir. Bien, subsecretario Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. No, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación, Marco. Muy buenas noches. Buenas noches. Momento de hacer una pausa. Sigan nuestra sintonía, ya volvemos con más informaciones en Canal 24 Horas. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a revisar de inmediato lo que nos trae nuestra pantalla. Vamos a revisar a continuación lo que nos trae nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Lo tenemos ya desplegado con información de último minuto porque el Comité Olímpico de Chile confirmó un caso positivo de COVID-19 en la delegación chilena en Tokio. Están a puertas ya de comenzar estos nuevos Juegos Olímpicos que fueron aplazados en un año, y ya hay un caso positivo de COVID-19 en la delegación, la importante e histórica delegación chilena. Vamos a hacer una pausa con esta música. Volvemos de inmediato. Spider es una fintech norteamericana que brinda soluciones de inversión inmobiliaria con renta inmediata, así como toda la asistencia legal y contable para que toda persona pueda tener en un solo punto de contacto todas las soluciones. Ingresa a www.spider-investments.com para ver las distintas alternativas de inversión. Y momento de volver a nuestra pantalla aquí en el estudio de Televisión Nacional de Chile. Escucha bien, antes vamos a revisar el pronóstico del tiempo. ¿Cuál es la temperatura actual? 5,3 grados, cielos despejados aquí en la región metropolitana. Vamos a ver también qué es lo que está ocurriendo en el norte y en el sur de nuestro país. Lo tenemos ya desplegado en la pantalla. No, primero los próximos días. Para este martes se espera una máxima probable de 26 grados con cielos despejados. Ya para el día miércoles se esperan cielos nublados, baja la temperatura máxima probable hasta apenas los 20 grados. Eso ocurre aquí en la capital. ¿Qué va a pasar también para el norte y el sur de nuestro país?
San Pedro, en el norte del país, va a estar parcial con 25 grados y también en Temuco la temperatura va a ser de 13 grados con cielos que también van a estar parciales durante la jornada de este martes. Y de fondo escuchamos How Do You Sleep de Sam Smith, un sencillo que salió a la luz un día como hoy, pero que ocurrió ya hace 2 años. Fue escrita por el cantante británico en conjunto con otros compositores. Ese sencillo es parte de su tercer álbum de estudio, Love Goes, uno de los últimos trabajos de Smith que fue lanzado el día 20 de octubre del año pasado, el año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19 que aún no concluye lamentablemente. Love Goes además incluye otras 16 canciones que repasan los estilos musicales del cantante británico y que fueron escritas por el propio Sam Smith. Con este tema nos vamos. Siga nuestra sintonía. Ya vamos a estar con más informaciones aquí en Canal 24 Horas. Gracias por acompañarnos.